¿Está bien? Entonces, la perashá tiene que ver con el Shabbat y el Mishkan. Planteamos ayer las preguntas, ¿se acuerdan? Dijimos así. Estamos para Shabbat y aquel Pekudé. Moshe Rabino había estado 40 días en el monte. Dios le había dado todo el Mishkan y al final le dijo lo de Shabbat. Cuando Moshe baja, después de todo el becerro de oro, ¿está bien? Le dice primero lo del Shabbat y después lo del tabernáculo. Entonces ya tenemos una pregunta. Primero, ¿por qué Moshe invirtió el orden? Otra pregunta que hicimos. Dios le dijo un montón de cosas a Moshe. Y Moshe, cuando tiene que transmitir a Israel, porque esas son las preguntas. Yo sé que hasta aquí entran en concentración, pero esta es la pregunta. Dios le dijo a Moshe algo. Y cuando Moshe va y se lo dice a Israel, no le dice todo. Esa fue la pregunta nuestra, porque comparamos los 6 versículos que le había dicho, ¿está bien? A los 3 o 4 que Moshe le dice a Israel. Entonces Moshe no le dijo todo, entonces preguntamos por qué. ¿Se puede hacer las preguntas rápidas? A ver si tengo las preguntas. Solamente las preguntas y sigo, ¿está bien? ¿Hicimos 3 preguntas? Esperen que lo veo del libro. No, del listo. Bueno, entonces, Ulay leo... Hay que plantear la pregunta, si no, no queda claro. ¿Se acuerdan? Compara el texto que Dios le dijo a Moshe, ¿está bien? Lo que Dios le dijo a Moshe, eso lo tenía en la primera hoja, que yo no la tengo porque ya les di la fotocopia a ustedes. Es la 297. Después le pido a alguna chica que me haga una foto de las hojas y me la mande, ¿está bien? Porque lo mandamos a los grupos. Después me hacen una fotito de las 3. Sí, pero después tranquila. Ahora, se me concentran en la pregunta es esta. ¿Qué le dijo Dios a Moshe? ¿Lo tiene en la primera hoja? Dile, y le dijo el Eterno a Moshe, dile a los hijos de Israel. Dice, hay algo que el Eterno le dijo a Moshe y después dice, dile a los hijos de Israel. Guardaré mis sábados porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Shabbat es una señal, un ot, para las generaciones. Para recordar siempre que yo soy el Eterno que lo santifica. El objetivo de la señal es recordar que Hashem nos eleva, nos santifica. Guardaréis el Shabbat, pues santo es para vosotros, que lo profanare morirá, porque el alma que trabajara en Shabbat será extirpada de entre su pueblo. Le dice 2 cosas. Que el Shabbat tiene pena de muerte, el que viola el Shabbat a propósito, a sabiendas, pero no. Y también tiene caret, muerte espiritual. 6 días trabaja, o sea, veo que es gravísimo el Shabbat, o que importantísimo. Porque solamente tiene muerte espiritual las cosas más importantes. 6 días trabajarás y el 7º cesará, pues es consagrado para el Eterno. Todo el que hiciera en él alguna labor habrá de morir, tenía la pena máxima. Siempre, después tenemos que explicar que para que se dé la pena máxima era casi imposible. Pero, teóricamente existe. Y respetarán los hijos de Israel el Shabbat a lo largo de todas sus generaciones, pacto eterno. ¿Qué más le dijo? ¿Hay algo nuevo? No. Antes dijo que era una señal de lo que Dios santifica. Ahora dijo que es un pacto eterno. Entre mí y los hijos de Israel será una señal, una eterna señal. ¿Entre quién y quién? Dios y a Israel. O sea, entre Dios y a Israel. Vamos a ver si se saca alguna conclusión de eso también, ¿eh? Es una señal eterna o un pacto eterno entre Dios y a Israel. Tiene efectos hiljatiot, efectos del alajá. Este punto van a ver. Pues en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el 7º cesó. Y ahí me dice, porque Dios creó el mundo en 6 días. ¿Está bien? ¿Vieron lo que está escrito? Eso Dios se lo dijo a quién. A Moshe. Ahora. Vemos lo que Moshe le dijo a Israel. Eso está en nuestra perashá. ¿Dónde lo anotamos? ¿Se leen las 2 juntas? Solamente lo leo. Sí, se lee las 2 perashot juntas. Lo dije. ¿Quién encuentra rápido dónde está? Acá. En la 298. ¿Tienen 298? Leo en el segundo puntito negro. Y reunimos ya toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo. Entonces, ¿qué esperás que le diga? Todo. Esto es lo que ordenó ser el Eterno. 6 días trabajarás y en el 7º será para ustedes consagrado. ¿Está bien? Shabbat solemne para Dios. Todo el que realice una labor, en él tiene la pena de muerte. Le dijo la pena que hay por la violación. No encenderéis fuegos en vuestras moradas. Acá como que agregó algo, porque no vimos lo de no encender fuego, ¿no? Pero Moshe lo dice. ¿Por qué Moshe? Y no dice nada más. Falta un montón de cosas, ¿no? ¿Entendieron? ¿Dónde está lo de la creación del mundo? ¿Dónde está lo del pacto eterno? La señal eterna. Yo qué sé, un montón de cosas. La muerte espiritual. Entonces, ¿por qué Moshe
no le dijo todo. ¿Se entendió la pregunta? Empezamos a contestar ayer y dijimos el punto principal para empezar la respuesta. 298 abajo. Cuando Dios le encomienda a Moshe acerca del Shabbat, vemos que se divide en dos partes. Miren cómo dice. El primer pasuk, lo que Dios le dice a Moshe para que se lo transmita al pueblo. Y después, lo que Dios le revela solo a Moshe. Acá va la teoría. A ver si la podemos demostrar, ¿no? Si Moshe no le dijo todo, es que Moshe había interpretado de Dios que no le tiene que decir todo, ¿no? Claro. Pero, ¿están conmigo? Si Dios le dice algo a Moshe, Moshe se lo tiene que decir a Israel. ¿Por qué Moshe no le dice todo? Porque ayer le dijo, esto te lo digo a vos, o sea que ahí se podría interpretar que... Partimos de la base que Moshe no va a hacer algo contrario a lo que Dios le dijo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con la base? Para Dios le dice a Moshe, tenés que transmitir esto. Si Moshe no transmití todo, no cabe la posibilidad de que si Moshe desobedeció a Dios. Eso no me cabe. No me cabe esa posibilidad. Entonces yo quiero decir de dónde Moshe dedujo que tenía que decir que no. Hay cosas que hay cosas que Hashem quiso que solo Moshe sepa. O sea, que él las sepa, pero que no se las diga. Que las diga. Bueno, entonces podemos decir así, pero ya lo dijimos. Que hay cosas que Dios quiere que Moshe transmita y hay cosas que Dios quiere que Moshe sepa, pero no necesariamente que lo transmita ahora. Espera. ¿En qué lo podríamos basar esto? ¿En dónde lo podríamos basar? ¿En qué versículo? No. Cuando dice... Hay un pasuk 1 y hay un pasuk 2. Espere, todo esto porque estoy resumiendo, por eso no te escuché ahora. Si no te escuché. Como lo estoy resumiendo, y ellos ya lo vieron, entonces por eso... Entonces, resumo. ¿Cómo empezó? Y acá se me concentran todos, ¿eh? Y le dijo el Eterno a Moshe, ¿ven que dice así? Y le dijo el Eterno a Moshe. ¿Eso es para decírselo a Israel? No, para decirlo a Moshe. No, puede ser que se lo dijo a Moshe nada más, ¿entendieron? Pero el segundo pasuk dice, dile a los hijos de Israel. Acá falta el A, ¿eh? Si quieren agregar A. Y eso es como que quiere que eso le transmita, o sea, le especificó. Está claro, entonces, ¿están de acuerdo con la posibilidad que estoy dando? Es una teoría, obvio. Tengo que dar una explicación por qué pasa algo. Y quiero basarla en los versículos. Yo veo que hay un versículo que le dice a Moshe, y otro versículo dice, dile a los hijos de Israel. Entonces digo, hay algo que le tiene que decir y hay algo que no. ¿Entendieron? Pero normalmente los que sufren de esta para allá, cuando Hashem le habla a Moshe, Sí. dice, y le dijo Hashem a Moshe, Muchas veces dice que le diga a los... No, hay muchas veces que dice, y dirías a los hijos de Israel. Hay que ver, en cada caso en particular tengo que ver. Pero en este caso vengo a contestar esta pregunta. ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces ahora empezamos la hojita nueva. No, es la 298. Empiezo abajo, los últimos 3 renglones. ¿Tienen? Que lo habíamos leído, pero para entrar. ¿Tienen? Bueno. En total son 4 versículos para el pueblo y 2 para Moshe. También en palabras, la relación se duplica. 62 palabras cuando se dirige al pueblo y 31 se dirige a Moshe. ¿Está bueno, simétrico? Veo simetría. Hay 4 para el pueblo y 2 para Moshe. Y también son 62 palabras y 31. Está interesante. También en Pesukim es doble y también en palabras es doble. ¿Está bien? Veo cierta simetría también en lo numérico. ¿Está bien? Bueno. Vamos. La prueba de que hay cosas que le dijo solo para Moshe y cosas que son solo que se lo transmite al pueblo es el versículo 12. Este es como un título. Le dijo Hashem a Moshe. Esto solo para Moshe. Y luego le dice, y ahora, ¿está bien? Habla a los hijos de Israel diciendo, acá está, en el texto ahí, así está bien traducido. Y ahora, dice Beatá, no importa, te estoy diciendo lo que dice en hebreo. el primer pasuk, y le dijo Hashem a Moshe, y dice todo lo que le dijo, y después dice... Veo que a veces es una técnica de la Torá hablar 1, 2, ¿está bien? 2, 1. Tiene un nombre esto. Quiniética. Que vos decís un tema, decís el segundo, seguís por el segundo y después vas al primero. ¿Sabían? Y hay mucho en la Torah así, es inteligente porque si vos sabés la técnica, podés interpretar varios textos. Porque de repente vos decís, pará, ¿por qué de acá se me saltó para esto? Porque normalmente empezás así, 1, 2, 1, 2. No, normalmente decís, tema 1, tema 2. Ahora te explico el título del 1, el título del 2. Ahora te explico el 1 y te explico el 2. Pero hay otra manera de escribir también.
1, 2, 2, 1. Que siempre se sigue por lo que acabas de decir. ¿Entendieron? Bueno, esto estoy diciendo como que acá está siguiendo esa técnica. Tiene un nombre. El otro día uno de los oyentes me mandó la palabra exacta. Ahora me la olvidé. Después me la va a mandar de nuevo. ¿Está bien? Está bien, después le digo el nombre. Creo que lo anotamos el otro día cuando vimos los 3 atributos de Dios. Que dijimos que decía el Rahum Behanún. Y después seguía por el Rahum Behanún. Seguía por Hanún. Y después volvía a Rahum. Y después seguía por Rahum y volvía a Hanún. Así explicamos los 3 atributos. Ah, no lo diga acá en esta clase. En otro lado. Perdón. Pero esas... la di en otro lado, nada más, le digo. Pero porque yo trato de no repetir. ¿Entendieron hasta acá? ¿Está bien? Bueno, seguimos. Lo que Moshe tiene que transmitir al pueblo comienza específicamente en el versículo 13. ¿Está bien? Vamos al pasuk 13, lo que le tiene que decir al pueblo. Pero mis sábados cuidarán, porque yo soy el Señor que los santifica. Eso sí se lo tenés que decir a Israel, ¿eh? Tenés que decirle que hay que hacer el Shabbat, hay que cumplir el Shabbat, y que Hashem es el que te eleva en la vida. ¿Es algo muy profundo? Sí, pero digo es... Complejo no. Pero no es algo tan complejo. Es para decírselo a todos. ¿Entienden? Hay niveles que solamente pueden entender los más eruditos, los más profundos, y hay cosas que todos lo pueden entender. Hay algo básico que todo yudí que cumple Shabbat tiene que saber. El Shabbat, Hashem te eleva como pueblo y como ser humano. Te santifica. Eso no es algo súper difícil de entender, ¿no? Por eso entiendo que se lo dice a Israel. Sigo. Es decir, que a pesar de la construcción del tabernáculo... Bueno, esperen, habíamos hecho otra pregunta, ¿se acuerdan? Dijimos esto. Miren la pregunta. ¿En Shabbat se puede profanar? Cuando estaba el templo, en Shabbat, ¿se seguían haciendo los korbanot? Sí, y para hacer los korbanot tenías que prender fuego. Y para hacer los korbanot tenías que hacerle shejita al animal. O sea que se profanaba el Shabbat en el santuario. O sea, no es profanar el Shabbat, pero ¿qué prevalece? El santuario. Pero, para construir el santuario, no se podía violar Shabbat. Entonces yo quiero preguntar por qué o dónde está la coherencia. ¿Entendieron la pregunta? ¿La Torah es coherente? Entonces no entiendo. Si decís que siempre el templo prevalece sobre el Shabbat, decís que también la construcción y también el servicio. Si decís que no prevalece sobre Shabbat, decís tampoco la construcción y tampoco el servicio. ¿Por qué en una sí y en una no? ¿Entendieron la pregunta? Tiene que haber una respuesta lógica. Le busco una respuesta lógica. ¿Se les ocurre alguna? Porque una cosa es servir, tipo que lo estás haciendo en el momento, y otra cosa es prepararte para. ¿Por qué para preparar para no y para el servicio sí? ¿Entendieron? Está bien. Captó la diferencia. ¿Están de acuerdo? Una cosa es la construcción del templo, que ahí no se podía violar Shabbat. Y otra cosa es cuando sirvo en el templo. ¿Por qué para la construcción del templo? Bueno, pero estoy construyendo el templo para que esté el templo. ¿Por qué no puedo profanar Shabbat? En la construcción del templo. Debe haber alguna diferencia entre preparar algo para y el hacerlo. Pero una cosa es espiritual y otra cosa es material. En el sentido de que No, construir el templo es algo material. Es algo material. Está bien, pero el animalito le hizo chiquita. Bueno, pero no es algo que uno suda y uno... En Shabbat se supone que hay que descansar y ser espiritualista. ¿Okay? Y bueno, ahora, el Corbán representa lo espiritual. Sí, por ese lado puede ser que esto prevalece a Shabbat. Porque es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Sirvo a Dios. ¿Y qué estoy haciendo en el templo? Sirvo a Dios. Mira, pero ¿por qué para construir el templo no? Claro. ¿Están de acuerdo que hay una diferencia entre... Sí, por ese lado va, ¿no? Va por el lado de cuando estoy haciendo la acción. Estoy sirviendo. Sí. Y cuando estoy preparando el terreno. No es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver si encontramos algo más. Esperen, pero encontramos una diferencia. No es lo mismo esto que esto. Las naves de Tunajot son justamente las que se hacían. Justamente, es interesante. Las 39 trabajos prohibidos eran justamente las 39 cosas que se hacían en el templo, y por eso sabemos que no las podemos hacer en Shabbat. Pero en el templo sí las hacemos. No cualquier cosa. No es que si yo entro en el Bet HaMikdash puedo hacer cualquier... Ah, bueno, ahora prendo electricidad. No. Solamente lo que era a efecto de los korbanot. ¿Entendieron? ¿Está bien hasta acá? Vamos a ver. Sigo. Ahora leemos. Lean, traten de concentrarse en la lectura. Es decir, que a pesar de la construcción del tabernáculo, el sábado no debe ser transgredido para su construcción. ¿Qué sábado? El Shabbat. ¿Está bien? Si bien el tabernáculo es importante y santo, no es santo por sí mismo,
sino que Dios quien lo santifica. O sea, acá, ¿qué prevalece el Shabbat? ¿Por qué? Porque no es santo por sí mismo el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash es un keli, es un instrumento que yo tengo que construir. ¿Tiene que duchar por sí mismo? ¿Se acuerdan que el único que tiene que duchar por sí mismo es Dios? ¿Está bien? Y acá el Shabbat sería como el día que representa eso. Entonces ¿qué prevalece? Prevalece el Shabbat a la construcción. Es por eso que el Shabbat interrumpe la construcción. O sea, si estaban construyendo el Bet HaMikdash, el primer Bet HaMikdash o el segundo, cuando llegaban a Shabbat, ¿qué hacían? Paraban. Muy bien. Debemos analizar luego por qué, para el servicio en el tabernáculo, sí se pueden hacer labores prohibidas en Shabbat. ¿Está bien? Eso. Y de paso hay que decir, el tema del Shabbat en Israel es un tema importantísimo. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes saben que estaban en el tema de la construcción del tren de Tel Aviv y Jerusalén, o de las construcciones, y había un tema que pasó en Israel, que querían como construir en Shabbat. Y dijeron, no, en Shabbat no se construye. Shabbat es un día Kadosh para Israel. Ya, eso tiene que ser algo importantísimo a nivel nacional. No puede ser que digan, no, está el judío Giloni que no, el judío... Está bien, el judío Giloni puede en su casa hacer lo que quiere, pero a nivel nacional, ¿qué tendría que representar a Israel? O la tierra de Israel, o acá en Israel. ¿Qué tendríamos? Respetar el Shabbat, ¿no? Entonces obras públicas no se deben efectuar en Shabbat, porque se debe mostrar que el Shabbat es importante. O se debe mostrar que el al no viaje en Shabbat. O yo qué sé, ¿entienden? Me fui de tema. Pero para ponerle algo picantito. ¿Entendieron? Quiero decir, que se debe... Obvio, pero también hay que ver si podés hacer algo... No, el tema de no a la fuerza, porque no podés... Obvio que el ideal es que todos se den cuenta y que cumplan el Shabbat. Si la persona no respeta... Cumplir Shabbat a la fuerza no funciona. A la fuerza no va. A la fuerza no, pero a nivel nacional sí podemos decir que no haya Eged en Shabbat, por ejemplo. Que no haya autobusim en Shabbat, porque Shabbat... La Medina no siempre sigue la religión. Por eso, esta no sigue. No todo, pero hay muchas cosas que sí. Depende del partido político, depende de las votaciones, depende de todo. Pero normalmente hay una conciencia de que Shabbat, por ejemplo, no pueden abrir negocio. Hay una ley. Hay una ley que supermercados no pueden abrir en Shabbat. Ven, está bueno que haya una ley así. Bueno, ¿puedo volver al tema? Quise decir algo picante, no para que todos empiecen a hablar del tema. Para explicarles algo que pasa. Bueno, sigo. Había un majloque de si podían dejar o no. Y yo digo, estoy defendiendo, obvio, y estoy aprovechando la Perashat Shavua para decirles que tenemos que ponernos firmes en que el Shabbat es algo básico en el judaísmo. Más allá si la mayoría de Israel hoy en día son religiosos o no, pero es algo nacional, algo de la Torá básico. Por algo dice pena de muerte, ¿entienden? No es un punto más. Me parece que hay que luchar para que se cumpla el Shabbat. Como que es algo importantísimo. Obvio que no lo vas a hacer que él cumpla el Shabbat a la fuerza, porque en su casa él va a hacer lo que quiere. ¿Entienden? Pero por lo menos, a nivel que respete, que el status quo sea Shabbat, es Shabbat. ¿Entienden? Es importantísimo. Sí. Entonces, ¿puedo preguntar qué hacen los Haredim, los que están a favor de poner el Shabbat en Tel Aviv? Sí, no quiero entrar. Quise tirar nada más el tema. No quiero entrar. No quiero entrar porque me va a cortar la clase. No entiendo. Sí, los Haredim que dicen que hay que respetar Shabbat en Tel Aviv. Sí. Es un tema grande, muy grande para hablarlo acá en 5 minutos. Es un tema grande, si quieren después lo hablamos. Es un tema grande. Solamente tiré algo de Parashat Shavua para decir la importancia del Shabbat. Obvio, vos sacás la conclusión que lo que quise decir. Sería bueno que luchemos para concientizar a todo Israel que respeten Shabbat. Esa fue la conclusión, nada más. Eso vos lo tenés claro. Entonces, después dije, pero si hacerlo a la fuerza o no a la fuerza, no sé si funciona. También sacás la conclusión de lo que dice. ¿Está bien? Bueno, sigo. Si bien el tabernáculo es importante y santo, no es santo por sí mismo, sino que es Dios quien lo santifica. Es por eso que el Shabbat interrumpe la construcción. Dije. En el versículo 14 dice, voy al versículo 14, cuidarán el Shabbat. El que transgreda el Shabbat, morirá. Pues todo el que realizara una tarea prohibida en el día del Shabbat, su alma será truncada. Tengo 2 preguntas. ¿Por qué el Shabbat tiene una pena tan grande? ¿Y por qué muerte espiritual? ¿Está bien la pregunta? Al lugar, al versículo. Pregunta al pasuk, ¿no? Vamos a ver. Vos decís que... Para, déjame ver y después decimos. Espera. Vimos varios motivos de Shabbat en unas clases que hicimos hace un mes. Sí, vimos. Vamos a ver lo que queremos decir.
Este versículo viene a hablarnos acerca de la gravedad de la transgresión de Shabbat. ¿Están de acuerdo que habla de la gravedad? O sea, si tengo que dividir el texto, el versículo 14, ¿de qué me habla? De la pena. De la gravedad. Hay pesuquín que hablan del sentido. Y hay pesuquín que hablan de la gravedad. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Estoy textualmente... Es la pena que te dan. La pena habla de la gravedad, ¿no? Si la pena es pena de muerte, es que es gravísimo violar Shabbat. Eso entiendo. Eso nada más. Eso, o sea, entonces el pasuk este me está explicando el sentido del Shabbat. No, me está explicando que es grave violar Shabbat. Eso es lo que dije, nada más. ¿Está bien? Si diría tiene Malkut, sería una pena no tan grande. Si tiene Karet, es gravísimo. Si tiene Hayamita, wow, entonces es de las cosas fundamentales. Esa es la conclusión. Sí. No obstante, no se entiende el motivo que el versículo trae a la pena de muerte. A ver, vea la pregunta, Dice que tiene pena de muerte porque al realizar a propósito, ¿entienden? A propósito, que una persona que violó Shabbat sin querer, ¿tiene pena de muerte? No, a propósito. En contra de Dios, una tragedia prohibida de Shabbat, su alma está truncada. ¿Está bien? O sea, cuando él violó el Shabbat, tendría la pena, tiene ya muerte espiritual. En el libro de Meshech Hosma aborda este dilema y dice, nosotros sabemos, acaba la pregunta, a ver qué respuesta tienen. Picúa Nefe, Doje Shabbat, peligro de vida, desplaza Shabbat. Peligro de vida, desplaza Shabbat. Una persona está en peligro de vida, está embarazada y tiene que llamar a la ambulancia. ¿Sí desplaza Shabbat? Entonces, ¿qué vale más, el Shabbat o la vida? La vida. Entonces, ¿por qué hay pena de muerte del que violó Shabbat? Para. Si la vida... Si para violar Shabbat, si puedo violar Shabbat para salvar la vida, ¿cuál es el valor que gana? ¿El Shabbat o vida? Esperen. La vida. Pero si no está vivo y... Esperá, ya estás contestando. Yo explico la pregunta. Si la vida supera al valor Shabbat, entonces, o sea que para Dios es importante, la vida es importantísimo. Entonces, ¿por qué el que viola Shabbat a propósito tiene pena de muerte? La pena de muerte diría, el valor vida no superó, ganó el valor Shabbat. ¿Entendió la pregunta? Bueno. Yo quiero que tenga la pregunta y ahora tiran todas las respuestas que quieren, pero primero que entiendan la pregunta. Yo digo, si peligro de vida desplaza Shabbat, es que el valor vida le gana al Shabbat. ¿Están de acuerdo con la lógica o no? Lógica de matemática. ¿Qué diría que la vida prevalece? Si para salvar la vida puedo violar Shabbat, significa que es más importante para Dios la vida que guarde Shabbat, porque me deja profanar el Shabbat para salvar la vida. O sea, que el valor vida del ser humano prevalece al valor cumplimiento Shabbat. ¿Está bien? Ahora yo digo por el otro lado. Pero si alguien viola Shabbat a propósito, ¿está bien? O sea, violó el Shabbat, tiene pena de muerte. Si tiene pena de muerte, estoy diciendo que prevaleció el valor Shabbat al valor vida. Porque si le doy pena de muerte, estoy diciendo que la vida no valió de él, por eso le doy la pena de muerte. ¿Se entendió la pregunta? ¿Está clara la pregunta? Ahora contesten lo que ahora contestamos. Porque si uno va a estar vivo, Sí. para hacer el Shabbat es importante, pero si va a estar vivo, Si no está bien, no se si puede no lo va a hacer. estar haciendo, Entonces, no está vivo. no vale la vida. Sí vale la ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con lo que dice? Está bueno, dice para. Vale No cuando estoy de acuerdo. Esperen. Si voy a estar vivo para cumplir Shabbat, Pero ahí, está bien, esperen, vamos a resumirlo. Yo lo resumo, yo escucho y resumo. Si voy a violar el Shabbat, no, si yo voy a violar el Shabbat para salvar la vida porque siempre quiero seguir cumpliendo el Shabbat, significa que no es porque la vida es lo más importante. Lo más importante es el Shabbat. Pero yo prefiero que esa vida, que ese Shabbat se haya profanado y sigas cumpliendo muchísimos Shabbatot más. Entonces, no, porque si se me moría ahí, no cumplía otros 100 Shabbatot. Ahora le salvé la vida y ahora puede cumplir 100 Shabbatot. Entonces, ¿cuál valor ganó? ¿Están de acuerdo con la explicación? Está buena, me parece muy bien. Violemos el Shabbat para cumplir, para prevalecer el Shabbat. Pero eso no dice que, según esta interpretación, ¿qué gana? ¿El valor vida o el valor Shabbat? Igual gana el valor Shabbat. Nada más que lo salvo para cumplir más Shabbatot. Pero, si él dice a mí el Shabbat no me interesa, ni me importa, no creo en Dios, no creo en nada. Entonces una pregunta, ¿entonces para qué? Entonces ¿para qué vas a estar vivo? No. claro, entonces no merece, tu vida no tiene sentido. Pará, ¿vos qué decís? En tu vida, mi vida no va para Dios, no va para lo espiritual, yo no creo en nada, yo nada más creo en lo material.
Ah, bueno, estás diciendo que tu vida no tiene ningún sentido, por lo tanto, ¿para qué queremos esta vida? Y pena de muerte. ¿Entendieron la aplicación? Es fuerte, ¿eh? ¿Entendieron? Está diciendo, para, vos con tu vida estás demostrando la antítesis al objetivo. ¿Y quién te dio la vida? Yo. Entonces yo digo, para, tu vida, vos me estás demostrando, vos querés ir en contra del sentido de la vida, entonces ¿para qué? Entonces tu vida no merece ser vivida. ¿Para qué? ¿Para que vayas en contra de lo correcto? Estoy hablando de una persona que lo hace a propósito, a sabiendas, en contra de Dios. Obvio, no dije sin querer, no dije nada de eso. ¿Se entendió? Esto explicaría por qué tendría la pena capital. ¿Hay alguna otra explicación? Está buena, ¿no? Pero ahora le voy a decir algo, pero hay algo interesante en la halajá. ¿Qué pasa si hay que salvar la vida de esa persona, ¿no? Es pikuas nefesh, está en peligro de vida. Y te dice, mira, ¿podemos violar Shabbat para salvarlo? Sí. Pero es muy posible que se muera en 2 días. ¿Igual hay que salvarlo? ¿No va a cumplir ningún Shabbat más? Pregunta. Si no, el tema era para cumplir más Shabbatot, ¿no? Pero acá no va a cumplir más Shabbatot. Entonces, ¿cómo es la halajá? ¿La halajá lo tengo que salvar? Seguro que hay que salvarlo. Entonces yo ahora pregunto, si esta era la Hay respuesta, posibilidad de que sí. está bien. Claro. Por eso. Claro, primero nadie puede saber la verdad absoluta. Pero la máxima probabilidad es que se muera en un día más, o Va a sea, poder cumplir más mitzvot, va a poder estar más, o porque su objetivo Claro. todavía sigue siendo. exacto. Entonces no es solamente porque va a pasar otro Shabbat y él va a vivir otro Shabbat. Y eso es lo que hizo ganar la apuesta, ¿eh? Es que en verdad él va en el sentido correcto. Y si él va en el sentido correcto, Dios dice, esa vida vale. Entonces, puede ser que después no llegue a ningún Shabbat más. Pero valió, hay que salvarlo porque él defiende esa idea. Él cree en Dios y en Shabbat. Entonces, obvio que tengo que salvarlo. ¿Se entendió? Compara con todas las mitzvot. Estás diciendo que si una persona es muy mala y no cumple ninguna mitzvah ni nada, y está en esa situación, ¿hay que dejarlo morir? No dije. No, No, el dije. Shabbat Porque es no la cumple ley. ninguna No dije. No todas. No, dijimos que una persona que viola Shabbat a propósito y no le importa nada y no importa a Dios y hay 2 testigos y le dicen no hagas esto y dice no me importa, tendría pena de muerte. Eso dije, ¿está bien? No, ahora vos sacaste una proyección, pero habría que analizar esa proyección. O sea, la proyección sería así, por ejemplo. Una persona renegada que es cofer, que no cree en nada, habría que ver si puedo violar el Shabbat para salvarle la vida. Esa sería la pregunta. Claro. Pregunta difícil. No entré. ¿Está bien? Buena, pero está bien, no entramos. Está bien, en general, vamos a decir, nadie es a propósito, todos son sin querer, y obvio que, ¿está bien? O, segunda posibilidad, además va a decir, vos nunca podés hacer esas cuentitas por si acaso, entonces hay que salvarlo. ¿Entiendes? O sea, a nivel práctico, siempre se salva. Pero, en teoría, la pregunta de Gwen es correcta. ¿Entienden? Obvio siempre se lo va a salvar, ¿está claro? Y va a salir inclusive, si va a haber una ambulancia, un choque, ¿está bien? Y chocaron, no Yudim, chocaron árabes. Entonces el Yudí, ¿y qué? Ahora tiene que salir la ambulancia judía para el árabe que está ahí accidentado. Pero que voy a violar Shabbat por el árabe, que el árabe no tiene nada que ver con Shabbat, ¿por qué tengo que violar yo por él? Pero, ¿qué se hace? Prácticamente, ¿qué se hace? Se sale y salen todas las ambulancias. En la zona donde son, y a veces son árabes, son todos árabes ahí. Y los que salen de más, del Yishub, son todos Yudim. Y está bien, pero ¿por qué? Porque no podés dar cuenta. Si él no es Yudí, no lo salvo. Y después, ¿qué pasa si pasa al revés? Entonces ellos van a decir, es un Yudí, yo no lo salvo. No. O creado odio. Por lo tanto, siempre se profana el Shabbat y se sale a salvar. ¿Entendieron? Pero la pregunta en teoría fue buena, fue correcta. Que en verdad, en principio, si el ejemplo fue en Shabbat, ¿no? El que es Hilul Shabbat no tendría derecho. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bueno. O sea, hasta ahora vimos coherencia, ¿no? La respuesta fue coherente, ¿no? Eso es lo que quisimos mostrar. Siempre nos gusta mostrar la lógica y la coherencia de la Torá. Porque Dios lo... Bueno, ahora leo de adentro. Vemos, últimos 2 renglones, del 299. Vemos que el valor de la vida está por sobre el valor de Shabbat. Por lo tanto, hay una aparente contradicción. 300. Por un lado la vida desplaza el Shabbat. Por el otro lado estamos quitándole la vida a quien viola el Shabbat a propósito. Siempre ponemos a propósito para que quede claro. Que nadie diga, dijeron que tiene pena de muerte. No, no hay ninguna pena de muerte. Hoy en Shabbat, hoy no se aplica la pena de muerte. Pero estamos defendiendo la halajá. ¿Cómo es la halajá? ¿Entienden? ¿Cómo es la ley? Para entender este dilema debemos comprender que en realidad la vida no está por sobre el concepto de Shabbat. Así definimos. O sea, en verdad, el valor Shabbat es el que prevalece. Pero una vida que se dedica a preservar y cumplir de esa manera, transmite el concepto del Shabbat. Una vida que se dedica a eso, transmite ese concepto.
En ese caso, merece ser salvada, aunque para ello se deba profanar el Shabbat. ¿Está claro? Sí. Pero aquel que viola el Shabbat a propósito, en contra de Dios, él mismo que está haciendo, contradiciendo este valor. Es decir, es la antítesis de lo que representa el Shabbat. Por lo tanto, el Shabbat no se desplaza por él. Es por eso que dice que tiene pena de muerte. El motivo de esto es porque él se desconectó. Acá, eso no explicamos todavía. ¿Por qué tiene caret? Muerte espiritual. ¿Qué es muerte? Es muerte espiritual. ¿Muerte espiritual qué es? ¿Qué tiene la muerte espiritual? Expliquen. Desconectarse completamente. Muerte espiritual significa que estás desconectado completamente de Dios. Si él dice no creo en Dios, ¿está muerte espiritual? Neto. ¿Está bien? Habría que ver cómo el Shabbat es casi como creer en Dios, ¿eh? Porque es creer en el creador del mundo. O sea, no creer en Shabbat es no creer en Dios. Entonces, si no cree en Shabbat, en Dios, entonces está en caret, está en muerte espiritual. Si él está, entonces, esto también explicaría más su desconexión con Dios y por qué su vida no vale. ¿Entendieron? ¿Y no cumplir también se considera? No, puede ser que no cumpla, pero cree en Dios. Pero él no sabe, todavía no está convencido que la Torah es Mina Shamayim, pero él cree. Entonces ahí no dije. Dije de verdad, que en contra de todo. ¿Entendieron la pregunta? La pregunta es buena. Entonces un yudí que no respeta Shabbat, ¿necesariamente significa que no cree en Dios? No necesariamente. Hay muchos judíos que creen en Dios y no respetan Shabbat. Entonces, nosotros estamos hablando de uno anti. ¿Está claro? Eso. Por eso tiene la pena de caret. Y al ser que está desconectado de Dios, entonces no hay conflicto, miren, no hay conflicto en que tenga la pena de muerte. ¿Por qué no hay conflicto? Pues el motivo que se desplaza al Shabbat para salvar una vida es porque esa vida testimonia y obedece a Dios. Pero este otro que viola el Shabbat, a propósito, en contra de Dios, de esta manera está revelándose a Dios. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿No? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está escrito? Y está buena la respuesta, ¿no? Porque fue contundente. Esta respuesta, acuérdense, del Meshech Chochmah. Buenísimo. El Meshech Chochmah es un comentarista de la Torah. Se estudia mucho en la Yeshivot, muy profundo. Hay quien dice que es el más entendedor de Rambam de toda la historia. El máximo entendedor de Maimónides. El alumno number one de Rambam. ¿Está bien? El máximo. Hay muchos Rambam tiene tiene miles de comentarios. Pero el más profundo se llama Meshech Chochmah. Querían que sea Rabba Rashi de Israel. Hace 100 años o 90 años más o menos. Vivía por Rusia, pero la Keilah no lo dejó. Dije, no, tú te quedas con nuestra. Tenía que estar para la Keilah. Pero lo invitaron para que sea el Rabba Rashi de Israel. En síntesis, aquel que con su vida testimonia la autenticidad de los valores verdaderos, merece ser salvado, a pesar que para ello se deba transgredir el Shabbat. En cambio, aquel que toda su vida es una negación obstinada, miren, una negación obstinada en contra de Dios y los valores verdaderos, en ese caso no se desplaza el Shabbat para salvarlo. ¿Está bien hasta aquí? Contestamos el tema de la pena. Sigo. Versículo 15. Nos viene a hablar acerca de los detalles legales del Shabbat. Por ejemplo, que no se debe realizar ciertas tareas prohibidas. Es la primera... bueno, entonces teníamos que contar por qué Moshe Rabbeinu habrá dicho justo el tema del fuego. Moshe cuando le tramita a Israel, ¿le trae los 39 trabajos? No. La verdad que eso lo sabemos por Torah oral. ¿Cuál le trajo? No encenderá fuego. O sea que no encender fuego es el clásico. El clásico de las 39 melajot empieza por no encender fuego. ¿Está bien? Es la primera vez en la Torah que nos habla acerca de no hacer ciertas tareas en Shabbat y el que las realiza a propósito en contra de Dios y frente a dos testigos que le advierten acerca de la gravedad de su acción y las graves consecuencias que tendrá, entonces el Sanedrín le daría la pena de muerte. Hoy en día no tenemos eso, no tenemos Sanedrín, no tenemos, por eso no está bien. Pero hoy sí existiría la pena de caret. Hoy la pena de caret existiría. Pena de muerte no hay, pero muerte espiritual. Sí, porque solo Hashem es. O sea, solo Hashem sabe. Si una persona es renegado de Dios, no cree en Dios, va en contra de Dios, no le importa nada y hace a propósito todo en contra de Hashem, tiene caret. ¿Están de acuerdo? Igual eso es Dios lo hace, ¿no? Vuelve a agregarnos que el Shabbat es santo para Dios. En el resto de los versículos que nos habla de las festividades, nos dice que son festividades. Bueno, ahora voy a marcar la diferencia entre Shabbat y Yom Tov. ¿Está bien? Presta atención, ¿eh? Es otra pregunta que no la hicimos. En todas las fiestas dice la Hashem y la Hem. A ver quién traduce. Todas las fiestas se dice que es la Hashem en honor a Hashem y la Hem para ustedes. ¿Por qué será? ¿Por qué Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah es la Hashem y la Hem? ¿Qué quiere decir? Y Shabbat
Normalmente, siempre dice la Hashem. ¿Conocen alguna diferencia Ilhatí entre Yom Tov y Shabbat? ¿Una diferencia legal en la Salahot? Entre un día de fiesta y Shabbat. ¿Qué en Yom Tov qué se puede hacer? Se puede transportar, se puede cocinar de un fuego prendido. ¿Por qué? ¿Por qué se facilita estos puntos en Yom Tov? ¿Por qué en Yom Tov se facilita el cocinar? ¿Por qué se facilita? Porque el Yom Tov también es para el pueblo, para la comunidad, para la parte social. Que te encontrás en familia y nos vemos todos y festejamos. O sea que la fiesta tiene también el aspecto, no digo que el Shabbat no, pero Shabbat va a ser más espiritual, claro, más la Hashem. Las fiestas también tienen el aspecto más Lanu. ¿Entendieron? Por ejemplo, ahora lo vamos a mostrar. No dice, sino, en Shabbat dice que es santo para Dios. De este pequeño detalle se aprende que a diferencia de los días festivos, en donde se puede cocinar, transportar en la vida pública, ¿entiendes? Por ejemplo, dígame que no es así, en Hutzlaretz, en Yom Tov, ¿no? En Yom Tov que podías ir a la casa de un amigo y transportar, ¿no es una recomodidad? ¿Te sentías? Porque en Shabbat no puedes alzar nada, pero en Yom Tov podías ir, salen con los changuitos y los chicos, la familia va a la plaza. Acá en Israel no lo notamos porque tenemos el Eruv, entonces se puede, pero en Hutzlaretz, al no transportar, te sentís un poco atado, más cuando una mujer dio a luz. Y ahí ese año es difícil, como que en Shabbat le cuesta salir, porque no puede salir porque no puede transportar al chico, ¿entienden? Entonces, el tema de que en Yom Tov se pueda transportar, facilita, ¿no? Y el tema de que se pueda cocinar de un fuego prendido también facilita mucho, ¿está bien? Y más que Yom Tov a veces son 2 días, muchos días, si no, Shabbat es un día solo, pero Yom Tov te queda 2 días, 3 días, ¿qué haces? En el año hay muchos más Shabbatot que Hatim. Sí, nada más. No dije que Yom Tov sea más importante que Shabbat, ¿eh? No. Obvio que Shabbat es lo más importante. Nada más expliqué la parte lógica de la halajá de Yom Tov que facilita eso. Porque Yom Tov también tiene ese aspecto de la sociabilidad, de lo social. Nos reunimos todos, más la fiesta. Fiestas, como fiestas. ¿Vieron? La fiesta se reúne la familia. Obvio, el Shabbat también te reunís, pero a veces es más complicado que venga uno a la casa del otro. ¿Entienden? Leo. De este pequeño detalle se aprende que a diferencia de los días festivos, en donde se puede cocinar, transportar en la vía pública y encender un fuego desde otro fuego, que son tareas necesarias para poder facilitar el placer de la festividad, en Shabbat esto no rige, no están permitidas, pues es un día santo para Dios. Entonces, ¿qué explicamos? ¿Por qué el Pasuk dijo santo para Dios? ¿Entendieron lo que explicamos? ¿Por qué dijo Kadosh la Hashem? O se santifica, porque este es la Hashem. ¿Se entendió? Muy bien. Los últimos 2 versículos, entonces nos quedaría... ¿En dónde quedaría esto? Que es un pacto eterno, que Dios creó el mundo en 6 días. ¿Y por qué todo esto no se lo habrá dicho a Am Israel? ¿Qué hay en los últimos 2 versículos? No la parte de lo que tengo que hacer o la gravedad, es más el sentido. No digo que no hay que transmitir el sentido cuando enseño, obvio. Pero acá en este específico, que Dios se lo dio a Moshe y Moshe todavía no lo transmitió, lo que quiso que Moshe Rabenu se concentre en el sentido del Shabbat. ¿Entendieron? Lo leo. Los últimos 2 versículos lo que Dios le dice solo a Moshe. No para que se lo transmita al pueblo. Aquí está contenido el motivo del Shabbat y el gran mensaje del Shabbat. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a leer los 4 puntos que dijo y vamos a analizarlos. A ver qué dice. 1. El Shabbat es llamado pacto eterno. Como la Torá fue llamada pacto eterno. Primer punto que tenemos que analizar. Es buenísimo, ¿no? Shabbat fue llamado Brit Leolam. ¿Hay muchas cosas que fueron llamadas pacto eterno? No. Pero, ¿qué algo que sí fue llamado pacto eterno? Toda la Torá. Entonces ya tengo algo interesante, ¿no? Que ven, saquen una conclusión. La Torá fue llamada pacto eterno y el Shabbat fue llamado pacto eterno. ¿Conclusión? Muy bien. Se compara al Shabbat con toda la Torá. ¡Wow! No todas las mismas se comparan con toda la Torá, ¿no? Si yo Kasher es como toda la Torá, no, es Kasher, pero no es como toda la Torá. No, ¿está bien? No, hay algunas misbot en toda la Torá que son que si la pones en un platillo, pones todas las misbot en un lado y esa misma en otro lado, como que pesan igual. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Shabbat pesa tanto? ¿Se entendió? Segundo, entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Qué ven de aquí? Que es algo muy... Sí, pero algo entre Dios y Israel, solamente entre Dios y Israel, muy íntimo. Otro concepto que no analiza. ¿Por qué el Shabbat es una intimidad solamente entre Dios y su pueblo? ¿Por qué no? ¿Por qué Shabbat no es universal? Buena pregunta, ¿no? Si Shabbat es el ideal, para que sea para toda la humanidad, que haya una misma de Bnei Noach
que todo el mundo cumpla Shabbat. ¿Por qué Dios no quiso eso? Es preciado, es más. Es una pregunta difícil, ¿eh? Porque después que entendemos lo lindo que es el Shabbat, pues, ¿y por qué no se lo dio a todos? Es más, una persona que se quiere convertir enseguida, obvio, quiere cumplir Shabbat. Yo cuando tengo que explicar que tienen que violar algo en Shabbat, me complico, porque se sienten re mal que tienen que violar algo en Shabbat. Porque ya quieren cumplir Shabbat. ¿Entienden? Y todavía no se convirtieron. Entonces yo quiero entender por qué es tan profundo ese concepto. ¿Qué hay? ¿Entendieron la pregunta? Estoy preguntando, ¿eh? Entonces, entre Dios y el pueblo de Israel. Es como algo íntimo. Entre Dios y el pueblo de Israel. Que no posee las demás naciones. Otro punto que dijo. Señal eterna. ¿Es lo mismo que dijimos antes? No. Una cosa es pacto eterno y otro señal. Señal es algo que demuestra otra cosa. Entiendo que la palabra más importante es pacto, ¿eh? Y señal es algo que señala. Por ejemplo, el arco iris es una señal del pacto. El arco iris es el pacto o es la señal del pacto. El pacto es que Dios no va a destruir nunca más el mundo. ¿Y cuál es la señal del pacto? El arco iris. ¿Y por eso cuando vemos el arco iris decimos una verajá? ¿Sabían que hay una verajá? Que Dios recuerda el pacto. Decimos una verajá. Y nosotros recordamos el pacto que Dios dijo que no va a destruir. Entonces, hay pacto y hay señal. ¿Está claro? También, el tefilín sería como una señal. Que me viene a recordar que Dios existe, que Dios es único, lo que está escrito dentro del tefilín. ¿Entienden lo que quiero decir? Va. No digo que el tefilín, que la mesuzá sería el pacto. La mesuzá también sería como algo que me recuerda algo. El tzitzit. He escuchado que el arcoíris es enseñar al Maúl, pero que no trae el Maúl y te trae el arcoíris. O sea, no es algo lindo. No, se dice así, yo no dije eso. Hay distintas, no está escrito, esta es una interpretación. Yo digo que no, al contrario, que Dios dijo que cuando veas el arco iris vas a recordar la misericordia. Ulay es ese punto, que recordás la misericordia de Dios, que Baruch Hashem, que a lo mejor no estamos tan bien, pero Baruch Hashem es Dios misericordioso y no va a destruir nunca más el mundo. Pero me recuerda la misericordia de Dios, es re linda la verajá, me viene a recordar. Claro que tenemos más tiempo para separar. Pero por eso hay algunos que dicen que no hay que no se deben quedar mirando el arco iris, como que es algo. No sé si Mala suerte, mal agüero. Yo digo nada que ver, yo estoy anti superstición. Yo digo, no, es el arco iris, ¿viste el arco iris? Y la verajá, no hay un tema. Pero hay otros que dicen que no es bueno mirarlo. Cada uno con su interpretación. que hubiera destruido el mundo en este momento. Está bien, pero porque sí, pero no es necesario. Sí, pero no que lo iba a destruir y por eso salió el arco iris, porque no estamos tan mal como estábamos ahí. Sino que me viene a recordar esa idea que alguna vez pasó. Y que también, que no estamos tan perfectos, por eso todavía. Algo así. Sigo. Y ahora voy al recreo. No fui al recreo. Déjeme leer el cuarto punto. El Shabbat es el motivo por el cual Dios creó el mundo en 6 días. Y en el séptimo es eso. Bueno, esto para hacer una de allá. ¿Qué quiere decir? Que el Shabbat viene a recordar que en 6 días creó y el séptimo cesó. Este concepto lo hemos abordado en profundidad en nuestro libro de Shabbat. Bueno, es otro libro. El objetivo de la creación o la creación del objetivo. Bueno, después vamos a analizar cada uno. ¿Está bien? Y seguimos. Hoy profundizamos, fue profundo. Espero que se haya entendido que fue profundo.